día ya, como decíamos, de día martes, feliz de estar conectado junto a todos ustedes, lo que es esta programación, para pasarlo bien, disfrutar. Vamos a estar luego ya con algunos temitas musicales que vamos a estar destacando como cumpleaños especiales y algunos número uno por ahí que vamos a destacar también durante esta jornada de día martes. Les decía recién que vamos a estar con conversación, ya les contaba que la Universidad Católica del Norte participa en asociación científica inédita para investigar sobre mecanismos de dolor neuropático y nuevos tratamientos. Minus Pain, la alianza científica translacional que reúne a 5 universidades del país para enfrentar el problema del dolor crónico. Eso lo conversamos tempranito, ¿no? Ahí está la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Católica del Norte, nuestra alma mater, y la Universidad de Chile, que constituyen una asociación científica inédita para investigar sobre mecanismos de dolor neuropático y encontrar nuevas opciones de tratamiento para aquello. El dolor neuropático genera consecuencias físicas, psíquicas, sociales y también laborales. No voy a hablar más de esto porque tenemos ya nuestros invitados en línea vía Zoom, que vamos a presentar de inmediato. Es la doctora Margarita Calvo, médico cirujano egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó un magíster en manejo de dolor y luego un doctorado en neurociencias en el King's College de Londres. Un amplio currículum, y actualmente es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora del núcleo Milenio Minus Pain. Su laboratorio se dedica a la investigación del dolor neuropático, lo que se complementa con su trabajo clínico en la unidad del dolor en la red Salud UC Christus en nuestro país. Bastante amplio. ¿Cómo está, Margarita? Bienvenida a Radio Sol. Hola Pedro, muchas gracias por la invitación. Amplio currículum. Bueno, gracias. Pero también queremos saludar al doctor Claudio Codú, biólogo de la Universidad Católica de Chile y doctor en Ciencias Biológicas, mención en Fisiología de la Universidad de la misma universidad. Desde el año 2013 es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, en donde dirige el Laboratorio de Señalización Purinérgica. Sus investigaciones se centran en estudiar la regulación alostérica en receptores purinérgicos, así como establecer el papel de esta señalización en procesos fisiológicos y patológicos tales como el dolor y el cáncer. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido también a Radio Sol. Hola Pedro, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Oye, un tema más que interesante esto del dolor, ¿no? Bueno, cuando hablamos, vamos a partir con Margarita porque estaba leyendo un reportaje y ella dice, es tan intenso y debilitante, hablamos del dolor, que es como si te clavara una espada, un dolor quemante con sensaciones desagradables agregadas. Según decía usted misma, doctora Margarita, es tan así la cosa, ¿no? Sí, Pedro, lo que pasa es que el dolor del que estamos hablando es el dolor neuropático, que es el dolor que tiene origen en el daño de alguna parte del sistema nervioso. Y esto ocasiona un dolor que es muy intenso y muy incapacitante para el paciente, sobre todo porque también tiene un componente que nosotros le llamamos paroxístico, o sea que viene en crisis de dolor sin previo aviso, sin que haya un gatillante, por ejemplo. Entonces la persona puede estar manejando su auto en medio de la carretera y tiene una crisis intensa y muy severa de dolor. Entonces es incapacitante porque la gente no se atreve a seguir con su vida normal, básicamente, porque pueden venir estas crisis de dolor severo que llegan el 10, si ocupamos siempre la escala del 0 al 10, siendo 10 el peor dolor imaginable y muchas veces llegan a 10. Pero este dolor es provocado por alguna operación, alguna enfermedad anterior. ¿Por qué ocurre este dolor? Este dolor puede ser ocasionado por cualquier cosa que dañe el sistema nervioso. Generalmente pueden ser, por ejemplo, los nervios. Entonces puede ser una cirugía que haya dañado un nervio, que haya tenido que pasar por arriba un nervio. Puede ser diabetes, que es una de las causas más frecuentes de dolor neuropático, porque el azúcar alta daña los nervios, en los nervios de los pies, de las manos, por ejemplo. Puede ser quimioterapia, puede ser un herpes zóster, que eso también es muy común, un virus que se mete dentro del nervio y lo destruye. Puede ser un accidente vascular en el sistema nervioso central, en el cerebro, que dañe las vías del dolor y eso provocar un dolor de origen central, se llama, pero también neuropático. Entonces hay muchas causas que pueden ocasionar una lesión en el sistema nervioso y que pueden desencadenar este dolor neuropático.
Hablando de estadísticas, doctora, con respecto a lo que es este dolor, incluso incapacitante de repente, ¿hay muchas personas que le afecta a nivel mundial este? Sí, a nivel mundial, generalmente se dice que hay como un 30% de la población que sufre de dolor crónico. Dolor crónico es dolor más allá de 3 meses. Ujú. En Chile tenemos un estudio reciente, que aún no lo hemos publicado, pero que muestra que en población sobre 38 años el dolor es presente en hasta el 40% de la población, ¿ya? De los cuales un porcentaje de ello es un dolor severo o incapacitante, ¿ya? Y el dolor neuropático, este que hablamos del daño de los nervios, llega hasta un 14% de la población adulta, que son números bastante altos. Exactamente. Bueno, un tema, como decíamos, porque ya está afectando a muchas personas. Bueno, vamos a hablar con el doctor Claudio Codú también, que está junto a nosotros. ¿Hay fármacos disponibles para poder sobrellevar estos dolores? ¿Está a disposición? ¿Son efectivos estos fármacos también que ayudan a esto? Ese principalmente uno de los motivos por los cuales hemos formado este núcleo, porque si bien hay algunos fármacos disponibles, no hay ninguno que sea muy efectivo. Al parecer no hay un tratamiento estándar ni base para tratar el dolor neuropático. Uh-huh. Y eso tiene que ver porque lo que nosotros estamos tratando de entender, porque todavía estamos tratando de entender, es porque pueden haber múltiples blancos moleculares. Me refiero a cada una de las experticias que tenemos nosotros, como trabajamos cada uno en una proteína específica, y lo que estamos viendo es que hay muchos de estos blancos que pueden ser alterados de manera indistinta. Entonces, uno de los principales objetivos de este núcleo, que es un proyecto a largo plazo, son 3 años, renovable otros 3, o sea, nosotros esperamos tener 6 años de poder trabajar conjunto, es poder identificar estos blancos más relevantes en dolor neuropático, teniendo en cuenta que cada uno conoce una parte, una porción nomás del problema total, y poder llevarlo a eso, porque nosotros tenemos modelos celulares, muchas veces con animales en laboratorio, pero queremos trasladarlo a pacientes humanos. Y ese es el gran desafío que tenemos, y encontrar algún blanco terapéutico que sea efectivo contra esta patología, que, como dice Margarita, afecta a una gran cantidad de gente. Bueno, este dolor, doctor, afecta algunas partes del cuerpo, cerebro, digamos, espalda, ¿es así? Si nos puede explicar un poquito? Sí, mira, yo creo que, bueno, Margarita también nos puede complementar esa parte, pero generalmente afecta tanto a extremidades, brazos, pies, manos, cuello. Estábamos viendo ayer, de hecho teníamos una reunión para ver algunos experimentos que queremos hacer a futuro para determinar estos blancos, y son pacientes que tienen algún tipo de neuropatía que pueden afectar distintas áreas del cuerpo sensorial. Entonces, hay gente que tiene un dolor, por ejemplo, en una pierna, otro en un brazo, en el área del cuello. En algunos casos se empieza a manifestar incluso con prurito, con picazón, y ahí me comentaba Margarita que ellos se empiezan a rascar y se producen heridas ahí. Entonces hay una amplia gama no es solo focalizado en un solo lugar, sino que hay varios tipos, y entonces es algo que se puede ser visto en distintas partes del cuerpo. Doctora, ¿puede ser en articulaciones también? Sí, o sea, el dolor neuropático, el dolor de las articulaciones generalmente es inflamatorio, el que conocemos por artritis reumatoidea, ciertas enfermedades autoinmunes, pero se ha visto ya en estudios que cuando estos dolores inflamatorios son más bien crónicos, empiezan a romper o a dañar las neuronas sensoriales que están en la articulación, y terminan teniendo un dolor que es neuropático. Entonces pueden ser, como llamamos nosotros, dolores mixtos. Y esto se transforma en crónico también, ¿no? Sí, el dolor neuropático rara vez es agudo, o sea, a veces puede ser post una cirugía que dure poquitito, pero generalmente son dolores crónicos, que duran más allá de los 3 meses, que esa es la definición de dolor crónico. Me parece. Oye, pero esto es, ¿hay algún especialista que uno puede ir a ver para ver este tipo de dolores? Sí, existen a través Margarita. de todo. A Margarita es la más especializada, yo creo. No, o sea, tenemos unidades de dolor, o sea, son lugares especializados dentro de los hospitales que nos dedicamos al dolor. No hay que confundirlo con el dolor
paliativo, que es el dolor del cáncer, cuando la persona está en una etapa terminal. Estas son personas que no son, pueden tener algún antecedente oncológico, pero son dolores que no son terminales, que es una persona que no se va a morir en poco tiempo. Y eso es importante distinguirlo, porque en los pacientes que son terminales se pueden ocupar los opioides, o sea, los derivados de la morfina, que no se pueden ocupar cuando el paciente va a tener una sobrevida más larga, porque tienen muchos efectos adversos, dentro de ellos la adicción. Y eso se ha visto en países de Europa y en Estados Unidos. Se está produciendo una epidemia de la adicción a opioides que tiene como consecuencia muchas muertes, ¿ya? Y eso es porque en el fondo no tenemos medicamentos más eficaces para tratar el dolor, entonces se llegan los opioides que tienen estos otros efectos. Exacto. Y las ideas de estas unidades de dolor, que yo trabajo en la unidad de dolor de la red UC Christus acá en Santiago, ¿cierto? Pero ahí tenemos grupos en que conocemos varias unidades de dolor que hay a través de todo Chile, y la idea de estas unidades de dolor es tratar de usar un enfoque multidisciplinario que nos permita abordar el tema del dolor sin ocupar opioides o usándolo en la menor cantidad posible. Esto es, incluso a veces, doctor Claudio Cudó también me puede ayudar en esto, es invalidante, te puede afectar en el trabajo, te puede afectar en lo que es el plano familiar, es complicada la situación, ¿no? Bueno, sin duda, porque es algo que te afecta día a día y como lo manifiesta Margarita, es algo que es constante, permanente. Entonces, muchas veces también hay un componente, incluso a veces social, que a veces alguien dice, hoy tengo este dolor, y dicen, estás exagerando, o te fijas, a veces incluso hay un poco de miedo, yo creo, a recurrir a tratar esta, porque a veces no son ni vistas como una enfermedad, sino que alguien como que está inventando, está exagerando una situación porque no quiere hacer algo, o quiere quedarse en la casa acostado, y eso no es así, pues. Entonces esto es algo que existe, es real, y es un problema que existe en todo el mundo, y cada vez se va, yo creo, acrecentando con la rutina, cada vez que tenemos más sedentaria, y el tipo de cambio de vida. Entonces es un problema que cada vez, bueno, siempre ha sido relevante, pero ahora se hace más patente, incluso ahora que estamos todos encerrados en la casa, sentados varias horas, y entonces es algo que vale la pena ponerle atención, y la gente, claro, si tiene estos malestares, ir y pedir ayuda, pedir una hora, bueno, ahora es más difícil, pero buscar algún tipo de guía, y la idea de nosotros como núcleo es contribuir desde la ciencia, pero que pueda eso también traspasarse en algún momento a algo más concreto, alguna terapia novedosa, etcétera, etcétera, que es lo que esperamos encontrar en estos años que estamos recién empezando, pero esperamos encontrar algo que nos lleve a eso. Esa es la idea de juntar tanta gente que hace cosas distintas, pero en pos de un objetivo común. Hablando del dolor neuropático en esta ocasión aquí en Radio Sol, doctora, con respecto a estos dolores, son creíbles, o sea, le digo, son creíbles en el sentido que te puede dar licencia médica por esto, y la entidad te lo cree o no te lo cree. Por ahí va mi pregunta. Esa es una buena pregunta, Pedro. A ver, hay veces que hay una causa clara, como por ejemplo después de una amputación, y la persona tiene un dolor que es fantasma, que le duele el miembro que fue amputado. Ahí es fácil justificar una licencia, y no tenemos problemas de rechazo. Ahora, cuando son dolores neuropáticos que no se ven, que esos son los más difíciles, por ejemplo, fibromialgia, que algunas veces tiene un componente neuropático, o dolores pie diabético, que puede tener un componente neuropático, ahí puede ser más difícil, sobre todo porque son dolores crónicos que no se resuelven tan fácilmente. Y es difícil que el prestador de salud nos crea, ¿cierto?, cuando uno da una licencia, pero también es más difícil, o sea, lo que yo veo que complica mucho a los pacientes es que su familia o su gente con la que trabaja, su gente con la que comparte, les crean que tienen este dolor. Y esto es lo que decía Claudio, que en el fondo se provoca una tensión social, porque la persona está sufriendo un dolor muy fuerte, pero es invisible a los ojos de los demás. Entonces, es complicado, y muchas veces trabajamos mucho con psicoterapia, y psicoterapia no solamente al paciente, sino que psicoterapia también a su ambiente, a su entorno familiar.
Doctor Claudio Codú, con respecto a este núcleo milenio para el estudio del dolor, el Minus Pain, la Universidad Católica del Norte, unirse a esto es importante, sobre todo para una universidad que está alejada de la zona central de nuestro país, ¿no? Exacto, sí, para mí es súper importante. Bueno, yo estoy en el campus Guayacán, en la ciudad de Coquimbo, no estoy exactamente en Antofagasta, pero sí somos parte de la Universidad Católica del Norte. Y para mí es súper importante porque acá somos 5 científicos y estamos desde Concepción, Santiago y Coquimbo. Entonces abarcamos un área bastante amplia y podemos también recoger algunas inquietudes locales. Y una de las ideas de este núcleo, porque tenemos la parte que es la ciencia dura, digamos, la ciencia que hacemos en el laboratorio, pero también tenemos una parte de tratar de vincularnos con la sociedad donde están las universidades, y para eso tenemos, bueno, distintas actividades que tenemos planeado, que sean de vinculación y de difusión, y tenemos planeado varias actividades que vamos a empezar a desarrollar ahora este año. Bueno, en la medida de lo posible con las condiciones actuales. Nosotros estamos en cuarentena ahora, pero esperemos que no sea por mucho tiempo, pero la idea es educar como a la gente que está en su casa, que no puede tener acceso a veces a un consultorio, hacer también video informativo tanto para escolares como adultos mayores, por ejemplo, y tratar de, Margarita, que tiene una gran experiencia en el manejo del dolor, ella también puede traspasar esa experiencia a algunos equipos locales, los que ven día a día la gente que está yendo a los consultorios. Entonces queremos aprovechar esta instancia para dejar algo más, no solo para publicar algo en un paper, que es lo que nosotros hacemos regularmente, sino que eso quede algo para el país, digamos, para la sociedad. Todavía no podemos hablar de estadísticas, ¿no? A nivel nacional. ¿Cómo de estadística? Estadística de personas en nuestro país, con digamos, con los dolores y todo lo demás que están conversando ustedes. Sí, sí existen estadísticas, existen estudios, bueno, de hecho, que muestran, es un poco más de 1/3 de la población chilena adulta que sufre de dolor crónico, y lo que es muy importante es que se gasta mucha plata de lo que se destina a salud, se gasta un 10% en tratar el dolor, porque la gente que tiene dolor también consulta muchas veces a distintos especialistas y varias veces no encuentran una solución a su problema y siguen buscando y buscando. Tienen licencia, es un dolor intenso, es difícil. Entonces hay un estudio que demuestra que se gasta un 10% del presupuesto en salud, se gasta en dolor crónico. Y lo que nosotros descubrimos es que ese 10% del presupuesto en salud equivale a lo que se gasta en Chile en ciencia, en investigación. O sea, se gasta la misma cantidad de plata se gasta en investigación que en dolor. Queremos agradecer al doctor Claudio Codú y también a la doctora Margarita Calvo, que nos hablaron sobre este núcleo milenio para el estudio del dolor, el Minus Pain, que es realmente interesante. Sobre todo, como decíamos, vamos a estar ya seguramente siguiendo este estudio y vamos a estar también recibiendo informaciones seguramente en los próximos meses o años. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra. La última consulta, no sé si cualquiera de los dos que me responda, relación de lo que estamos viendo ahora con el coronavirus, el COVID, las cuarentenas y todo lo demás, con el dolor. ¿Hay alguna relación en este tiempo? Sí, contesto yo tú, Claudio. Dale tú, contesta. Sí, lo que hemos visto es que muchos de nuestros pacientes con dolor crónico, por la cuarentena no han podido salir de sus casas, no han podido asistir a sus controles regulares y los dolores se han intensificado, ¿ya? Porque no han tenido acceso a los medicamentos, no han tenido acceso a psicoterapia, a terapias físicas de kinesiología, ¿cierto? Entonces los dolores han aumentado. Y también el sedentarismo, esperamos que como consecuencia del sedentarismo vamos a ver mayor cantidad de dolores crónicos que van a aparecer nuevos. Así que sí, como todo, esta pandemia trae repercusiones. Eso me está pasando a mí, incluso gordura, ya. Y me preguntan acá, ¿y el dolor del corazón también se trata o no? Ese es para Claudio. También podemos, sí. Podemos buscar algo más adelante. Queremos agradecer al doctor Claudio Codú y a la doctora Margarita Calvo por estar con nosotros durante este día, un tema de conversación realmente interesante. Me imagino que muchos de los auditores que están ahí quedaron con algunas dudas, no alcanzamos a hacerlas, pero es interesante sobre todo conversar de este tema y sobre todo, como decíamos, vamos a estar siguiendo este estudio paso a paso. Muchas gracias a los dos. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.